Hola, hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio tan rico que estábamos demorándonos un poquitico en abrir porque estábamos muy emocionadas. Ahora van a enterarse y se van a ir dando cuenta de por qué estábamos tan contentas. Em, Como siempre, les pedimos a quienes están por ahí que vayan abriendo sus cámaras. Sabemos que hay unos que están en momento de comida, sabemos que hay otros que pronto tienen gatos, perritos, esposos, esposas por ahí dando vueltas. Son bienvenidos y bienvenidas a la escena, entonces lo rico es poder aquí tenerlos cerquita para poder conversar. Entonces, hoy nos trae a esta conversación y les voy a contar poquito porque hay mucho por decir. Una conversación que surgió gracias a nuestra queridísima Maribel, que ustedes saben que ella es así fan y convencida y abanderada y voy a decir promotora del propósito. Y fue ella la que nos hizo juntarnos hoy para proponerles esta conversación que se llama El Camino Generativo, cómo empezamos a vivir nuestro propósito. Eso es lo que vamos a mirar hoy y de una manera bien especial, porque hay 5 mujeres que yo adoro con el alma que están aquí hoy para hablar precisamente desde la mirada de cada una de qué es esto del propósito. En parte, el liderazgo generativo de una manera u otra a cada una nos ha permitido estar más cerca de esto del propósito. Entonces, voy a tener el honor de presentárselas a todas y luego ellas ya solitas les van a ir contando. Quiero que sepan también que es una conversación, ¿sí? Entonces, si hay algo que les pique la lengua a decir mientras ellas están hablando, alcen la mano que aquí vamos a ir conversando. Entonces, hoy vamos a estar con Marité, ¿sí? Ahí salúdalas un poquito, Hola. Marité. Yo no les voy a adelantar mucho, pero Marité va a hablarnos un poquito de cómo integra la historia con el propósito. No voy a spoiler nada más. China nos va a hablar de la fuerza del propósito y lo que fue para ella descubrir eso. China de Cecilia Erickson, para los que no la conocen todavía. Lina nos va a hablar de la relevancia de las elecciones y esto qué tiene que ver con el propósito. Vicky, ¿dónde estás, Vicky? Ya te vi. Eh, ¿Cómo es esto de diseñar una oferta nueva y qué tiene que ver con el propósito? Y está Martica, ¿dónde estás, Marta? Marta, ahí estás. Que nos va a hablar de cómo pasar del hacer a crear futuros conectado con el propósito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una conversacioncita aquí rica que estas 5 mujeres nos traen hoy, donde la idea es que veamos cómo el liderazgo generativo nos permite vivir una vida conectada con el propósito. Entonces, yo no voy a seguir hablando más, prometido, por ahí en un ratito volvemos y nos vemos. Disfrútense estas mujeres, disfruten la conversación, pregunten lo que quieran por el chat, yo lo escribo por el chat y ellas los quedan aquí en la conversa. Entonces, mi Marité bonita, arranca. Gracias, gracias Glory. Bueno, hola a todos, gracias por acompañarnos en esta conversación. Como dijo Glory, es una conversación. Vamos nosotros a compartir con ustedes nuestras historias y sientan la libertad de comentar, hacer preguntas cuando quieran. Bueno, ¿qué les traigo hoy? Les traigo para compartir mi historia y cómo integro mi historia con el aprendizaje, con nuevas prácticas, con sacar de la transparencia muchos hábitos, comportamientos y, y llegar a mi propósito, algo que no había encontrado a lo largo de mi vida. Y, y empiezo contándoles que yo estoy acá en Lima, en Perú, y alrededor más o menos del año 2014, yo tenía trabajando como 25 años en el sector financiero. Y mi foco de atención durante todos esos años fue trabajo, mi crecimiento profesional, lograr buenos ingresos, seguir capacitándome en especializaciones, educar a mi hija. Y con todo eso, sentía que yo tenía una buena vida. Aprendí a navegar en esa cultura organizacional de exigencia, de perfección, de silencios, muchas horas de trabajo, porque si alguien se iba a la hora de salida era como mal visto, entonces había que quedarse más horas de trabajo, tema de cultura.
poco cuidado del bienestar de las personas, pero esa era la forma de mantenernos dentro de la organización. Eso fue lo que aprendí. No tenía conciencia de los costos que tenía en mi vida personal, y ese era un punto de ceguera absoluto para mí. Aprendí a vivir, o como digo, a sobrevivir en modo piloto automático. Y no fue por elección, sino por deber. Y sin pensar, tampoco tenía la conciencia de pensar en mi futuro, o pensar en qué estaba cuidando. Sí tenía claro que lo que cuidaba era mi hija, era una mujer divorciada, mamá sola, y tenía que sacarla adelante. Este ser mujer trabajadora en ese momento, con muchas responsabilidades, me empezó a pasar la factura en el cuerpo. Pasé por varias gastritis, pasé por contracturas en mi columna, en el cuello, en la cervical, en un punto, en algún momento que no podía ni levantarme de la cama, me tenían que jalar, con muchos dolores de cabeza, y resumirlo en estrés. Em, y, y en esta forma que aprendí de vivir esa velocidad, algo muy gracioso que hoy me puedo dar cuenta es que yo hacía mucho deporte, pero ¿qué tipo de deporte hacía? Hacía bicicleta de aventura, hacía steps, hacía paleta de playa, todo lo que tuviera que ver con fuerza, con velocidad, con exigencia, con perfección, y vivía ahí, en ese mundito. En el 2015, más o menos, les doy los años para que puedo ubicarnos en la historia, cumplí 53 años. Me encontraba trabajando en otra organización financiera, he venido ocupando un cargo de gerencia, manejando gente. Y en esta etapa recién empecé a pensar en mi futuro laboral. Creo que fue un tema de edad también que me hace como aterrizar después de los 50 en cómo ha sido mi vida, es la mitad de vida, ¿qué voy a hacer? Y sentía que se reducían las posibilidades de crecimiento laboral. Percibí algunos prejuicios en el entorno de las personas mayores de 50, porque ya la tecnología, la modernidad, y empezaban a contratar personas menores. Me venían muchos pensamientos al respecto, no solo por mi edad, sino también me entraba en la conversación de género, o sea, mujer, mayor de 50, ¿cuál es el plan de vida, no? Esto me contraía mucho y me hacía sentir esa incertidumbre sobre mi vida. Ya había terminado de educar, era una nueva etapa, y me preguntaba si era feliz, si estaba satisfecha con lo que hacía, si era la vida que quería. Preguntas que no me había hecho anteriormente. No me imaginaba la vida fuera de la banca. Mi especialidad era muy puntual, entonces sentía miedo de qué iba a hacer después y no tenía las respuestas. Mientras me encontraba en esta incertidumbre, me hablaron de diversos programas de transformación y de liderazgo. Yo en realidad la vida, en el ritmo que vivía, no tenía idea que existían porque vivía en esta burbuja laboral. Esto activó esa curiosidad, esas ganas de explorar, de moverme, de atreverme a hacer algo distinto porque vi una posibilidad y que podía ser mi plan B. Y es así que diseño ese plan B para la segunda mitad de mi vida. Elegí formarme como coach consultora aquí en el Instituto de Liderazgo Generativo. Entonces, cuando me inscribí, aparecí con este cuerpo de la exigencia, de la perfección, con ese ritmo laboral, con mi cuaderno y mi lapicero, para que me dieran la receta de cómo ser consultora organizacional, porque como venía del mundo organizacional, qué mejor que ser consultora para las organizaciones, porque yo decía, conozco las luces y las sombras dentro de la organización, este va a ser mi plan B. Pues en ese piloto automático en el que yo andaba, fue como, a ver, en mi cabeza era, ok, cierro mi ciclo de banquera, lo guardo en un baúl, y estoy lista para empezar algo nuevo, desde cero, página en blanco, y ok, díganme el 1, 2, 3, listo, ya soy consultora. Pues tremenda sorpresa. Encontré un viaje maravilloso, no existía el 1, 2, 3, eso sí fue un shock, porque tuve que entrar a un mundo nuevo y
y mi página en blanco tampoco estaba como muy alineada con lo que me traía el instituto, y me encontré conmigo. El viaje maravilloso fue que me encontré con Marité. Fue un regalo mirar mi esencia, fue un regalo descubrir mis dones o reconocer mis dones, descubrir mi ritmo natural, no ese ritmo en el que vivía desde el debería, sino encontrar mi ritmo desde el poder elegir, encontrar que tenía un poder de acción ya dentro de mí para construir el futuro que me importaba. Y ese poder de acción salía de mi experiencia, de mi historia, del camino recorrido. Ese reconocer el valor de mi experiencia, porque como les dije hace un momento, guardé todo en el baúl de los recuerdos, me hizo darme cuenta que mi historia y mi experiencia son parte de ese valor que traigo hoy, que necesitaba integrarlo para poder aportar, para poder generar valor en la vida de los otros, para poder acompañar en ese mundo al que yo quería, al que me imaginaba dentro de las organizaciones, poder acompañar a los líderes y mostrarles que uno puede estar dentro de una organización y tener una buena vida. En el camino también me di cuenta que esto que yo podía aportar podía transformar. Y que los mayores de 50, porque es ahí cuando yo tengo este quiebre, tenemos mucho valor para aportar a la sociedad y con una ventaja de muchos años de experiencia. Y eso es lo que yo encontré, y cuando lo digo se me hace la piel de gallina, así decimos aquí en Lima, en Perú. Encontré mi propósito, me reinventé desde mi propósito, desde esa libertad de poder elegir, desde mis habilidades, reconociendo mi valor, el valor de mi experiencia y ese poder de acción que sale de ahí. Somos líderes todos, líderes de nuestra propia vida. Las posibilidades están para todos. Necesitamos sacar algunos velos que nos permitan verlas, que nos permitan ver esas posibilidades. Necesitamos aprender a hacer una pausa y preguntarnos qué nos importa cuidar en nuestra vida, ¿no? Porque cuando hacen esa pregunta, la primera vez que me la hicieron, yo respondí pues a mis padres, a mi hija, a mi trabajo, y yo no aparecía en la fórmula. Pues eso aprendí acá también, que yo sí aparezco y que yo estoy. Y hacernos la pregunta, ¿qué futuro queremos construir para nosotros? ¿Cuáles son esas acciones necesarias para avanzar hacia ese futuro que nos imaginamos? Hoy siento que tengo una buena vida y ese es el regalo más maravilloso que puedo tener en este momento. Vivo en la libertad para elegir, integré mi historia, integré el valor de mi experiencia con mi propósito de acompañar a las personas que se encuentran en procesos de transición dentro de las organizaciones, fomentar equipos intergeneracionales, que los mayores de 50 sientan que tienen un valor enorme y que pueden tener un propósito y diseñar su futuro. Y eso les traía hoy para compartir, y abierta a preguntas, comentarios. Glory, no sé cómo estamos con el tiempo. Estamos perfectos con el tiempo. Si alguien le quiere hacer una pregunta o un comentario en particular, bienvenidos al espacio. Si no, la chinita también puede coger el siguiente momento. Gracias, mi Marité bonita. Gracias. Gracias, Marité. Bueno, yo soy Cecilia Erickson, me dicen la China y me encanta que me digan China. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Buenísimo. A mí me sedujo mucho la invitación, ¿sí?, de este equipo lindo de mujeres, de empezar a mirar cómo empezamos a vivir nuestro propósito y cómo fue mi camino para descubrirlo, ¿sí? Lo primero es que les quiero contar que cuando empecé a escuchar la palabra propósito, realmente la palabra me sonaba como algo súper grande, algo que no conocía, ¿sí? Y que me daba cuenta que no tenía como muy claro qué es lo que eso significaba. Entonces, para poder entender, digamos,
me di cuenta que era un camino que yo requería descubrir poco a poco. No era algo que yo ya, sí, dijera cuál es mi propósito y de manera automática, pues esto apareciera en mí como una luz que me guíe, ¿no? Y Maribel, sí, fue una de las primeras personas que me dijo, empieza a hacerte preguntas, ¿sí? Para empezar a reconocer, para empezar a descubrir cuáles son esas señales que me permiten a mí reconocerlo. Yo decía, wow, o sea, esto es como muy grande, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser esas señales? ¿Qué es lo que yo tengo que empezar a escuchar? Y poco a poco, ¿sí? Porque creo que es un proceso, empecé a sentir que vivir con un propósito claro pasa por descubrir, por sentir espacios de conexión, ¿sí? Que mi alma reconoce como valioso y que siento que genera valor en otros. Entonces, como bien Maribel me decía, dije, voy a empezar a hacerme preguntas, ¿sí? ¿Para qué he venido? ¿No? Y empezar a escuchar en el silencio las respuestas. ¿Qué es eso que yo vine a entregar al mundo? ¿No? ¿Qué es lo que vine a aprender? Porque también me di cuenta, ¿no? Que no solamente era lo que yo tenía que dar, sino que para poder yo dar, yo tenía que pasar por un proceso personal, ¿no? Donde quizá parte de lo que podía ser mi propósito pasaba por reconocer aquellas cosas que en mí generaban dolor. Y ahí empecé como a escuchar que lo que me generaba dolor a mí podía ser un espacio en el mundo, ¿sí? Que lo que me dolía a mí también le dolía al otro. Y ahí empecé a sentir como mucha conexión, empecé a sentir como la empatía, empecé a sentir como la fuerza y la relevancia de lo que la conexión con el otro implica en mi vida, ¿sí? Y implica, creo yo, en la vida que todos queremos construir. Entonces empecé con esta pregunta curiosa, ¿sí? Y digo curiosa porque en mí era como, ya quería yo la respuesta, ¿sí? Quería tenerlo claro rápidamente. Entonces sabía que tenía que ser como más paciente, ¿no? Que esto no pasaba de la noche a la mañana y que incluso en el no entender tenía que también ser amable, ¿sí? Conmigo misma para darle espacio a que este aprendizaje empezara a manifestarse. Yo le decía a Mari, ¿cuáles pueden ser las pistas? ¿Sí? Para yo aprender cómo escuchar. ¿Cuál puede ser mi propósito? Entonces recuerdo una pregunta que me decía, ¿para qué crees que eres convocada? Y dije, bueno, qué interesante, ¿no? Yo creo que siempre soy convocada para tener conversaciones profundas, ¿sí? Para poder tener como mayor conocimiento, mayor entendimiento de lo difícil que es tener conversaciones con los otros, pero a la vez lo relevante y lo transformador y lo sanador que es cuando logramos hacerlo. Y entonces empecé a darme cuenta que los coaches que llegaban a mí, incluso las conversaciones con las que otros compartían conmigo, traían, ¿sí? Este patrón. Entonces dije, bueno, ¿qué es esto que aparece en mis sesiones y que yo descubro que toca mi alma y que a la vez toca el alma del otro? Entonces me apareció una frase grandota, ¿sí? ¿Cuál es el valor que tiene para mí el construir relaciones sanas? ¿Y qué hace que yo las juzgue como sanas? Dije, wow, acá hay un aprendizaje grande, grande, ¿sí? Y en este camino de ir descubriendo que este podía ser mi propósito, ¿no? Me di cuenta que lo que les decía hace un rato, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender para que mis relaciones y para que mis conversaciones sean sanas, para que sean efectivas? Y eso aprendí mucho en este programa, ¿sí? Desde identificar qué es aquello que me importa, qué es aquello que me mueve, qué es aquello que quiero generar, y aprender a escuchar y identificar qué es lo que le importa y lo mueve al otro, ¿sí? Para desde ahí poder construir. Me di cuenta que por mucho tiempo las conversaciones no aparecían para mí como un espacio fácil, ¿sí?
me encontraba con posiciones cerradas, me encontraba con mi propia dificultad para poder expresar y comunicar, me daba cuenta que cuánto dolor generaba en mí el no lograr hacerlo, y también me daba cuenta que el otro sufría también. Entonces, frente a la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que siempre hice, que siempre quise, que incluso otros reconocían como algo que yo les daba? Empecé a descubrir que quizá mi propósito tenía que ver con eso. Y ahí me empezó a hacer como mucho más sentido, ¿sí? Mirar qué es lo que yo quiero transmitir, qué es lo que yo quiero enseñar, de qué manera yo quiero acompañar a las personas para poder tener conversaciones que nos permitan tener y construir relaciones sanas. Y me di cuenta, ¿sí? Que a pesar de que en cada conversación empiezo a descubrir el nivel de dificultad que estas generan, también aparece en mí, ¿sí? Las ganas de aprender, las ganas de aprender en mí para poder acompañar a otros a que también aprendan. Hay 1000 cosas, ¿sí? Que este programa me ofreció, desde ser consciente de cómo llego yo a la conversación, desde ser consciente cómo aparece el otro en esa conversación y si realmente estoy logrando la conexión, la relevancia, el blending, como le llamamos aquí. Y en ese camino estoy, ¿sí? Sé que es un proceso, pero que si siento que puedo impactar en la vida de otras personas, para que eso pase, yo siento que mi vida va a haber tenido sentido. Y desde ahí, ese es el camino de aprendizaje en el que estoy. Gracias. Y no sé si tengan preguntas o las quieran dejar para el final. Y sé que después de mí viene Lina. Así que, Linis, te dejo el camino para empezar. Gracias, Gracias. Gina. Hay una pregunta, José. Dale, José. Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos y a todos. Em, Probablemente algunos coinciden con... Se te ¿Te muteó. fuiste? Se te ¿Ahí está puso ya? mute. ¿Ahí está? Ya. Perfecto, fue sin querer. Muy bien, probablemente estemos compartiendo una idea que voy a decirles. Yo me dedico también a la capacitación, a la consultoría y al coaching. Y me acuerdo que alguna vez platicando con un terapeuta, uno de mis terapeutas, me decía lo siguiente, porque me decía, ¿tú qué haces? Pues yo hago esto y aquello. Ah, ok, muy bien. ¿Y por qué haces eso? Y la clásica respuesta, al menos en mí, y que yo escucho en muchas personas que nos dedicamos a esto, es que me encanta ayudar a los demás. Mi propósito es ayudar a los demás. Y me dice mi terapeuta, no te hagas. Tú eres el primero que necesitas ayuda. Y yo, no, es que no me has entendido. Es que yo a través del coach, no, dice, es que tú eres el que no has entendido. Porque el primero que requiere ayuda eres tú. Entonces, bueno, lo dejo ahí. ¿Qué piensan ustedes? Gracias. No, totalmente, ¿sí? Por eso cuando te compartía esto de que primero este espacio de dolor sí que generaba en mí el no poder tener conversaciones efectivas, no poder tener conversaciones sanas, pasaba por un aprendizaje personal, ¿sí? Es por ahí desde donde yo puedo acompañar a otro. Y quizá es empezar a descubrir que cuando estamos viviendo nuestro camino con propósito, las personas que necesitan sanar la misma herida que yo son las que llegan a mí. Y desde ahí saber que estoy ejerciendo mi propósito, porque no solamente es algo que pasa por algo que es conceptual, sino que así como tú decías, ¿no? Que sientes tus ganas de servir, de contribuir, en mí también aparece ese lugar de contribución, ¿sí? Y yo siento que eso es lo que como que alimenta, ¿no? Y me da como sentido a que esa es la vida que yo quiero. Así que te agradezco porque sí, es precioso mirar que nosotros solamente somos contribución, ¿sí? No nos encargamos de hacer algo por el otro, pero el hecho de poder escuchar el dolor que le pasa al otro, poder sintonizar y poder de repente mostrarle estructuras o formas de tener conversaciones que faciliten esa conexión, ese entendimiento, yo creo que hemos logrado un montón. Y eso sí lo aprendes en el programa. Glory. Y antes de que arranques, Lina, es que me conectaste con una cosa, José, y es que uno de los principales elementos del propósito es que la bendición que tú traes al mundo o el don que tú traes al mundo, como le llames, dependiendo del enfoque que tengas, es para regalárselo al mundo
y tú eres parte del mundo. Si tú no te estás regalando a ti mismo o a ti misma la bendición que eres para el mundo, podríamos decir que no estás Perfecto. cumpliendo con tu propósito. Entonces es parte es parte del camino del propósito, es regalarte, y eso lo puso China tal cual, ¿sí? Cada uno de nosotros y cada una de nosotras se conecta con eso que sabe hacer muy bien y seguro tiene que ver con algo que también está sanando. Entonces es un regalo para cada uno y cada una, el regalarse a sí mismo y a sí misma el propósito. Entonces, qué rico. Gracias, Chinita. Súper. Yo quiero, para mí esto es bien importante, esta invitación, porque tiene que ver un poco con mi care, con lo que yo quiero cuidar y traer al mundo, que nace desde mi historia y creo que se une con lo que José estaba preguntando y en la conversación a la que nos invitaste. Cuando yo llegué al programa, yo tenía claro mi propósito, mi care, porque he sido una buscadora incansable. Y he sido una buscadora incansable por mi herida, porque yo nunca sentí que perteneciera ni a mi familia, ni al colegio en el que estaba, ni a nada. Y eso me llevó a preguntarme desde muy chiquita que tenía que haber un lugar para mí en el mundo y en el que estaba alrededor, como que yo no lo encontraba. Entonces, eso que fue duro en un momento para mí, se volvió lo que decía Glo, mi bendición, porque me llevó a buscar a mí, porque tenía que encontrar un lugar para mí y el lugar que encontré fui yo. Ahí elegí estudiar psicología y en esa búsqueda también se generó en mí una parte que fue mi rebeldía. Fui muy rebelde desde chiquita. Y esa rebeldía me hacía buscar cosas diferentes también. Entonces, como decía mi mamá, se unía el hambre con las ganas de comer ahí. Y cuando salí de psicología, no me veía en ninguna parte. No era obediente, era rebelde. Entonces no me veía en una empresa trabajando con un líder diciéndome qué tenía que hacer. No me veía trabajando en un colegio, no me veía trabajando en ningún lugar. Y llegó a mí algo que fue en ese momento la educación experiencial, que me permitió conectarme con la gente desde un espacio menos estructurado, conectarme con las personas generando conversaciones tranquilas y rompiendo esquemas en las organizaciones también. Porque lo sacábamos, escalábamos, hacíamos muchas cosas. Entonces desde ahí empecé a entender que yo quería estar al servicio de la gente, que mi fuerza estaba en estar con otros y poner mi voz en lugares diferentes. Y ahí empecé a conectarme con mi bendición, que tiene que ver con abrir caminos y unir mundos, del mundo estructurado al mundo ordenado y al mundo desordenado, el mundo que puede pensar diferente, al mundo que puede ser emocional, pero también estar adentro de una organización. Pero al final todo eso todavía estaba desordenado. Y lo vi cuando llegué al programa. Cuando yo llegué al CSG y entendí y me hicieron la pregunta de ¿cuál es tu care? Pude empezar a tener la fuerza para unir el rompecabezas que venía trabajando desde los 23 años con partes, de muchas partes. Hice Reiki, hice constelaciones, o sea, estaba con muchas cosas alrededor mío, pero el programa hizo que yo pudiera unirlas en algo que para mí realmente era importante, poderle poner voz a lo que era importante y foco. Y ese foco que tuvo que ver con una conexión conmigo mucho más grande, me permitió empezar a tener mucha más potencia en las intervenciones, en las personas con las que estuve trabajando y con las que trabajo hoy en día, tener conversaciones que movilizaran y abrieran caminos, que es parte de mi propósito, que tiene que ver con abrir caminos. Entonces el regalo para mí en el CSG no fue encontrarlo, fue potencializar lo que yo ya había encontrado. Y eso es un regalo muy grande, porque también hay veces creemos que ya lo encontré,
pero hay veces está segmentado, hay veces todavía no está lo suficientemente ordenado. Y el CSG me integró, como dijo Marité también. Me pude como perdonar con partes mías que desde la rebeldía y desde mi historia como que me daban pena. Darles voz y fuerza a esa integración. Y esa lo hizo la pregunta de ¿qué es lo que me importa cuidar a mí hoy en día en mi vida? ¿Qué es eso que yo quiero cuidar? Puedo tener clara la fuerza que tengo. Yo para qué estoy en el mundo. Pero si se me olvida yo qué quiero cuidar, también me desintegro. Porque me dejo de cuidar a mí, dejo de cuidar a otros porque la tengo clara. Y ese fue el regalo para mí. Recogí los pedazos y los pude ordenar. Y hoy en día se lo agradezco profundamente al CSG y al CARE, a lo que me importa cuidar, que es una pregunta que tengo todos los días de mi vida con mi hija, con mis amigos, con mi familia, en mi trabajo, con mis clientes también. Y Vicky sigue para que nos sigas contando del propósito. Ahí estoy. Muchas gracias, Lina. Lindo lo que dijiste, me encanta. Bueno, y aquí estoy yo con ustedes para contarles mi experiencia de cómo se diseña una nueva oferta. A mí me pasó que ya no quería más de lo mismo, estaba en una organización, y en una gran organización, yo vengo del mundo de la banca en Chile, trabajé 32 años en esa área, y estaba sintiendo el llamado desde mi interior para dar un paso. Sentía que se había terminado el ciclo en la empresa en la que estaba. Yo vengo, como les dije, de ese mundo de la banca y quería ir detrás de un sueño, quería construir una nueva oferta de mí misma. Bueno, hoy les está hablando una Vicky que es el futuro de ese pasado en el que necesitaba dar un paso porque sentía que había llegado un momento de mi vida en que necesitaba más. Necesitaba más tiempo, necesitaba más autonomía, necesitaba más mi libertad. En el fondo necesitaba hacerme cargo de áreas de mi vida que había postergado. Y dar ese paso no es fácil, porque uno se enfrenta a miedos, se enfrenta a preguntas, como por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Porque sentía que tenía mucho para entregar todavía, tenía experiencia, y cómo juntaba esa experiencia que sentía que tenía con la oferta que quería hacer en el mundo. Bueno, dar ese paso no fue fácil para mí, y ahí seguía esa insatisfacción que te duele y que hoy entiendo que era el llamado de mi propósito en esta etapa de la vida en la que estoy. Y en ese momento, bueno, vinieron los miedos, ¿qué voy a hacer? Y a qué me voy a dedicar, y de qué voy a vivir, y con quiénes me voy a relacionar, y aquí aparecen esos monstruos que tenemos todos dentro de nosotros. Y cuando pensaba en ese tema, recordé que debido a esos monstruos, a veces no somos capaces de dar ese paso. No podemos hacer cambios en nuestra vida. En mi vida como líder en esta organización pude darme cuenta que las personas que se desalineaban de sus propósitos personales también se desalineaban de los propósitos de la organización. Y esto se traducía en que ya no había sintonía entre lo que querían y lo que quería la organización, y entonces habían quiebre, las personas perdían su energía, perdían su entusiasmo, perdían su foco, aumentaban las quejas, aparecían primero los obstáculos y luego aparecían las soluciones, y también aparecían las enfermedades. Yo no quería que me pasara nada de eso, no quería que me bajara la energía, no quería afectar a otras personas con estar desalineada, no quería sentir esa falta de interés, y también no quería sentir la pérdida de foco en el rol. Así es que decidí empezar a tener muchas conversaciones con mi empresa hasta que
logré iniciar un nuevo camino fuera de esta tremenda organización. Para mí, irme del banco fue, y este ejemplo ya lo he dado otras veces porque lo siento así, fue como ir en un transatlántico por muchos años. En ese transatlántico yo tenía un rol, me desenvolvía con seguridad, tenía rutinas que eran virtuosas, todo funcionaba bien, sentía seguridad, hasta que este barco, producto de estas conversaciones que yo tuve, llegó a un puerto. En ese puerto yo me bajo, el barco sigue, este transatlántico se va, y yo me quedo sola ahí, y sola, mirando cómo el barco se va, y en ese sola digo, ya, ¿y ahora qué? Dejé mi rol en el banco, ¿quién soy ahora? ¿Qué oferta puedo ser ahora? Y el problema, para mí, digamos, cuando uno se sale de estos ambientes en los cuales ha navegado tanto tiempo en forma segura, es que uno tiene que construirse nuevamente. Construir una nueva identidad. En mi caso se trataba de construir una identidad profesional, pero esto abarca otras dimensiones de la vida, afecta la identidad conmigo misma, afecta mi relación con mi familia, afecta mi relación con mis amistades, afecta cómo me paro yo frente a las conversaciones con otros, afecta, bueno, en algunos aspectos mejora, pero en otros casos también empeora, porque uno cambia, necesita hacer una nueva construcción de quién soy. Bueno, como coach, hoy día he visto también que esto le ha pasado a personas que han fracasado profesionalmente, que les ha significado un cambio importante en sus vidas, y reconstruirse no es fácil. Es difícil cuando uno tiene que salir de un fracaso, y también es difícil cuando uno decide, en el caso mío, decide dar un paso, hacer un cambio, iniciar algo nuevo. Entonces, después de irme del banco, tenía que construir mi nueva yo. ¿Y cómo se construye una nueva yo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para construir una nueva yo oferta sin entrar en estas emociones que a uno le cierran posibilidades? ¿Cómo se hacía para construir una nueva yo oferta sin perder la confianza? ¿Cómo se hacía para construir una nueva yo sin perder esta confianza en el futuro? Bueno, en el camino, en mi camino, yo me había certificado también como coach ontológico y me dedicaba a eso en forma esporádica. Y con esas redes llegué a este programa de coaching y consultoría a través de la China, que está aquí. Gracias, Chinita. Y cuando conversamos sentí en mi cuerpo que este camino se sintonizaba con lo que yo estaba buscando. La verdad es que ni siquiera estaba tan segura de lo que estaba buscando, pero sentí en el cuerpo que sí se sintonizaba, que me hacía sentido. Y así empecé a construir mi nueva oferta. Este camino, este programa, la estructura de este programa me permitió ir desde un aquí hacia un allá. Primero, identificar cuál es mi aquí, quién soy, reconocer cuál es mi historia, cuál es mi presencia en relación con esa historia, cuál es mi coherencia entre lo que pienso, entre lo que digo, y cuál es mi postura corporal. Y también identificar cuál es ese allá al cual quiero llegar, quién quiero ser, qué me importa cuidar, cuál es la presencia que necesito tener frente al mundo, cuál es el cuerpo en el cual puede habitar esta nueva oferta. Y eso significó explorar varias dimensiones de mi vida, no solamente el área profesional, sino que también el área de la familia, la supervivencia, la vitalidad, la salud. Bueno, y en el camino aparecieron banderas rojas en esta búsqueda. Y caía en una emocionalidad que me cerraba posibilidades. Por ejemplo, me daba miedo pensar en un futuro en el que ni siquiera confiaba que iba a llegar. Yo no confiaba en ese futuro porque había cosas que encontraba difíciles o incluso imposibles, como por ejemplo, me falta experiencia, me falta tiempo, soy muy vieja, hay otros que lo hacen mucho mejor que yo, partí muy tarde en esto, bueno, siempre me faltaba algo, me falta esto, me falta lo otro, todas esas banderas rojas aparecieron. Es más, de repente incluso aparecieron estos pensamientos y esa emocionalidad en que para mí era imposible que yo incluso pensara en ese futuro, porque sentía que ese futuro era muy grande para mí. Y ahí el programa me enseñó que para generar ese futuro grande para mí,
era necesario avanzar pasito a pasito, pasitos tan pequeños que me generaran confianza y me dieran el impulso para ir a ese siguiente paso. Y así fue que con esta estructura de aprendizaje, con estas experiencias y con estos pequeños pasitos pude diseñar la oferta que hoy soy. Y hoy estoy diseñando una oferta, la oferta que seré en el futuro. Mi oferta de lo que soy hoy estoy en el futuro de cuando partí hace 2 años. Aprendí que cuando no estoy sintonizada con lo que me importa, mi compromiso es débil. Mis acciones son débiles. No avanzo. No voy a lograr llegar a ese resultado que cuida de lo que me importa. Bueno, el CCG, este programa tiene una estructura que me permitió construirme como una oferta coherente. Coherente con varias dimensiones de mi vida, no solamente con el mundo profesional. Me conectó con mi poder personal, con el poder de generar el futuro que quiero. Me permitió trabajar el cuerpo, me permitió trabajar mi presencia, mi yo oferta. Y solo entonces aparece la energía, la felicidad, las posibilidades, se abren puertas y así aparezco como oferta hoy en el mundo. Aquí estoy para ustedes, aquí estoy contándole mi historia, siendo parte de este tremendo equipo, siendo oferta, acompañando a líderes en su formación y también a organizaciones en alcanzar el bienestar de sus equipos y los resultados que quieren. Así que muchas gracias y sigue Marta. Pero Marta, Gracias, espera, Vicky. Dale, perdona, dale, sigue. perdona porque si alguno se estaba preguntando lo que es ser oferta y qué es eso de ser oferta, los últimos 30, o sea, toda la conversación de Vicky, pero los últimos 30 segundos, eso es ser oferta. Ese cuerpo, esa presencia, esa voz, no sé a ustedes, para mí me paran los pelos de escucharla aparecer de esa manera como una oferta. No quería dejar de decirlo, no solamente por ti, Vicky, sino porque creo que es rico cuando vemos de afuera decir a alguien que es ser oferta, ponerle un poquito de tono y llamar la atención sobre eso. Eso es lo que construimos acá, ser capaz de poner mi voz y decir, eso es lo que yo vengo a transformar en el mundo, o estos son mis dones, o esta es mi bendición. Entonces, mi Vicky, fantástica oferta, qué delicia. Ahora sí, Martica, perdón. Gracias, Glo, por pasar la tinta para que no pasara así como por nada. Y Vicky, perdón, Vicky, pero no puedo no decir eso. Se lanzó a esa conversación y la verdad que me pararon los pelos también. Así que gracias, Vicky, por venir antes de mí y pasarme el bastón. Primero, quisiera decir que estoy muy feliz de que vean el chat de mis compañeras ahí en privado, de ver tantos hombres en esa conversa. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar acá. Algunos ya son como compañeros de ruta, como Diego. Creo que Arturo ha estado mucho también. Algunos también han venido, David, Javier, José, y otros quizás por la primera vez, pero nos encanta. Mi marido también es parte de esa comunidad y dice, ¿sabe qué? Que ustedes mujeres, ustedes ya están años adelante de nosotros. Qué bueno que vamos llegando. Me encanta esa conversación y me encanta que hagamos en equipo. Me encanta que hagamos desde el cuentacuentos, que no son cuentos así como de libros, pero son escritos en cada célula de nuestro cuerpo, ¿sí? Y creo que es
un espacio como para seguir inspirándonos a completar la visión que tenemos, muy inspirados en Maribel, que también trajo esa conversación de propósito y nos invita a estar acá hablando de propósito, que es esa legión de gente conectado con su poder generativo, conectado con su poder de creación de futuro. Y la primera vez que escuché a Mari hablando de eso, wow, la verdad que lo puedo sentir. Y yo decía, yo quiero ser parte de eso. Y bueno, acá estoy. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, mi papá, cuando me preguntaban, ¿qué quieres hacer cuando crecer? Él me decía, Marta, ¿sabes qué? No importa lo que contestes, desde que seas la mejor. Yo decía, ya, ok, pero tampoco me dijeron qué significaba ser la mejor. Él me decía, tú puedes elegir ser un médico, un abogado, o tú puedes ser, no sé, la persona que corre la basura en la calle, da lo mismo, desde que sea lo que quiere hacer con pasión y sea la mejor. Y él me decía eso con tanta convicción que yo decía, ya vamos a ser la mejor, y salí trotando por la vida. Haciendo, así con altos grados de como estándares de hacer las cosas bien, como la impecabilidad y todo eso, agotadísima. O sea, llegué en un momento en mi vida que andaba agotada, preguntándome, ¿para qué tanto correr? Me acuerdo que también cuando ya estaba en la universidad, mi papá decía, ¿y para qué tanto correr? Y yo decía, pero papá, tú me dijiste que tengo que ser la mejor, y ¿sabe qué? Yo tengo ese calendario enfrente mío, que es el calendario de la semana, el holográfico, y a mí me encanta que sean todo lleno, todo lleno, ya, haciendo. Y él me miraba así como con, no sé, había entendido mal que era eso de ser mejor, pero andaba ahí como y ponía cosas, y los corazones que van apareciendo, creo que vamos resonando las historias. Porque la verdad es un gran paradigma que vivimos. Andamos todos corriendo. Incluso, por lo menos acá en Brasil, la gente se saluda así, ¿y cómo vas? Corriendo mucho. Y la gente, claro, corriendo mucho. No, ni siquiera preguntan, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, si andas corriendo. Una amiga mía que es psicóloga hizo un experimento antropológico con ella misma, empezó a decir, no, no ando corriendo, ando haciendo mis cosas bien, en un ritmo tranquilo, y empezó a surgir en el mercado que ella estaba mal, no estaba muy bien, que andaba con pocos clientes, así como rara la cosa. Ese es el paradigma que vivimos, hasta que un día dices, ay, ¿sabes qué? Ya, agotada. Ando agotada, y además que la edad, que los anteojos, que las gafas, y que no sé cuánto, y la energía que no es la misma, pero ¿y cómo sigamos corriendo? Y de repente me apareció Bob. Y Bob vino con esa pregunta que ya apareció por ahí. ¿Qué es eso que te importa? ¿Cuál es tu care? Y dice, bueno, más una pregunta para contestar y hagamos rápido, porque para contestar la próxima. Y no tenía respuesta. No tenía respuesta para la pregunta. Me quedé en blanco. Y decir, bueno, hablo con ese viejo a la mitad del break porque tengo que saber qué chuche es esa pregunta de care. Que me viene, o sea, no puedo ni siquiera traerme velocidad para contestarla. Entonces, Bob, ¿sabes qué? Es que no tengo idea. Y dice, bienvenida. Y dice, pucha, ya me pescó. Acá hay algo que no sé qué es, pero quizás me va a traer algo importante. Y eso fue hace algunos años. Fue ahí que entonces conocí a Maribel, empecé a conocer toda esa comunidad de seres humanos generativos, y me demoré a decir la palabra porque creo que trasciende el mundo del coaching, de la consultoría, del liderazgo, porque estamos hablando de vida.
Y me quedé con esa pregunta, ¿qué es eso que me importa? Y ¿saben? La velocidad no me ayudaba en esa reflexión, pero todo al revés, era como parar y revisarme, conectarme con mi cuerpo que andaba agotadísimo, pero superhéroe, o sea, me acompañando en todo eso de velocidad. Y hasta que empecé a bajar el ritmo para poder empezar a escuchar qué es eso que me importa. Empecé así como una buena iniciante a poner dominio de vida, mi familia, mi marido, mis hijos, mis gatas, mi trabajo, pero eso todavía era muy amplio. No tenía idea. Y quiero contar más. No tengo todavía tan claro. Voy conectando cada vez más. Es como si va apareciendo. Pero fue porque empecé a darme cuenta en la deriva que andaba. La deriva esa de la hacedora. Y ojo, que tuve muchos resultados y gané mucho y mucho reconocimiento, incluso una identidad pública basada en eso, en alguien que hace las cosas rápido, bien, impecable, con altísimos estándares. Y de repente incluso a veces me pillo en ese lugar y digo, ay, de nuevo esa identidad que no me sirve solamente. No quiero dejarla el hacer, pero hay algo que trae como el aroma, el sentido, el, el alma de ese hacer. Y tiene que ver con el para qué hago lo que hago. Y en esa jornada estoy hace algunos años, con esa comunidad increíble. He bajado el ritmo, he disminuido la cantidad de cosas que hago y he empezado a producir muchísimos más resultados. Una lógica que en mi antiguo observador no era posible. Para mí, mayores resultados eran solamente hacer más rápido, más impecable. Y ahora empiezo a trascender ese borde del temor a hacer menos y conectar con ese lugar de más efectividad y más satisfacción. Y ha sido toda una jornada. Hay miedo, hay inseguridad, hay volver al mismo patrón y mirar de nuevo y pucha, de nuevo, vamos, y paciencia. Y alguien por ahí habló, mucha paciencia, mucha compasión. Y de repente me di cuenta que hay un cambio, como Vicky estaba hablando de su cambio, del aparecer, de su presencia, para mí también. Yo me di cuenta que no levantaba la cabeza, porque nunca estaba mirando mi futuro, dónde quiero llegar, construyéndolo, mirando los resultados, como en generativos decimos, las promesas que quiero hacer, qué es eso que quiero construir, ese allá. No, yo andaba ahí enfocada en mi ruedita de hámster y no levantaba la cabeza. Y quiero mirar el horizonte. Entonces, la primera cosa que empezó a aparecer fue esa nueva mirada, ese nuevo observador que sale ahí de mirar para abajo solamente, y no por acaso estamos ahí mirando para abajo todo el día en nuestro aparatito. Y mirar al horizonte, mirar a mi futuro. Cuando empecé a mirar eso, dice, ¡ah! Para allá voy, para allá voy. Ese resultado yo quiero, porque hace sentido para mí. Si eso pasa, va a traer mucha satisfacción. Ya puedo sentirlo. Entonces la acción no es un hacer, no es actividad, es el puente para acercarme a ese futuro. Entonces elijo cuál es esa acción que me acerca a eso que estoy mirando como el futuro que quiero construir.
No es tampoco ese horizonte, ese futuro, no es tampoco una prisión, porque sabemos que la vida, bueno, la vida, como yo digo, videa. Los acontecimientos acontecen, los hechos están ahí, echando y echando, o sea, todo en gerundio, porque la vida nos sorprende a cada día, y de repente yo que imaginaba que mi care se traduciría en ese resultado concreto para allá, ¿sabe qué? Vamos para allá, porque para allá es lo importante ahora. Y esta tranquilidad y esa libertad también hace parte de ese care. No es vivir en una prisión, es vivir todo el tiempo. Alguien también, creo que fue China, dijo, todo el tiempo conectado con eso. ¿Qué es eso que estoy sintiendo? ¿Qué es eso que me quema el alma? ¿Qué es eso que me dice, ya, para allá voy? Entonces, toda esa jornada ha sido un cambio de observador y de actor. Ese actor, ese ser humano que yo levanté la cabeza, empecé a mirar mi futuro y diseñarlo y navegar hasta allá. Cuando estamos haciendo esas charlas de miércoles de liderazgo, que a veces están muy conectadas y hablamos de los programas, de una cosa súper formal, yo vuelvo a la visión de Mari, que es la visión de Bob, que es crear ese futuro donde todos puedan prosperar. Y prosperidad para mí no es lo mismo que para China, que para Alexander, que para Gaby, que para Eugenia. No, cada uno sabe lo que vive como prosperidad. Pero una cosa sabemos, queremos crear esa comunidad para acompañarnos en prácticas, a no nos olvidarnos, a no caer en los viejos patrones, a poder, perdón, ¿qué es? Llamada para cuidar de mi gata, que está enferma, todos del equipo saben. Entonces está ahí con su cromoterapia. Ya le voy a cuidar. No es una invitación solamente a un programa. Eso es tan así como la punta del iceberg, pero lo más importante es esa gran comunidad que estamos creando en Latinoamérica, como parte obviamente del mundo, pero lo estamos cuidando muy así como de cerquita de Latinoamérica, en todos los países. Soy de Brasil y estoy acá hablando en español porque también me interesa ser ese hermano grande que tiene esa lengua rara que nada cacha, pero somos parte. Nosotros tenemos incluso una música que habla, yo soy latinoamericano y hablo portugués, así de raros somos. Pero lo importante es eso, o sea, que seamos parte de esa comunidad, de acompañarnos a vivir una vida feliz, una buena vida con propósito, con satisfacción. El programa es parte de ese camino, claro que sí. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a mirar y a sacar de la transparencia y de la ceguera estructuras conversacionales, a poner lenguaje, estructuras conversacionales que nunca había visto. Yo también vengo del mundo ontológico, tenía muchas distinciones del espacio del yo, y en el generativo aprendo todos los días estructuras conversacionales del espacio del nosotros para generar resultados en el mundo. Y eso para mí es un salto, porque es como, no puedo ser feliz, no puedo generar una buena vida desde el yo. Somos seres relacionales, somos seres sociales, vivimos con otros y además pareciera que la buena vida pasa por estar con otros y construir futuros compartidos con otros. Así que hoy miro a mi papá, que ya no está más acá y que murió con el paradigma del mejor. Incluso en su último día de vida quería su celular para mirar los emails que tenía que contestar porque la reunión de consejo, que no sé cuánto. Y decía, papá,
no está cachando, que estás muriendo. Pero no podía decir eso porque incluso negaba que estaba muriendo. Él se fue en el paradigma y yo no quiero dejar eso para mis hijos, para los hijos de mis hijos, porque yo creo que nosotros seres humanos tenemos una inteligencia que nos puede llevar a un mundo mucho mejor para todos. Así que la invitación es ser parte de esa comunidad para estarmos conscientes, enraizados, centrados, volviendo al care, volviendo, saliendo de la ceguera, volviendo, aprendiendo, consciente, o sea, todo el rato, para no caer en los viejos padrones hasta que seamos tantos que ¡ping!, todo cambia. Pero necesitamos de tanto, así que estamos acá en esa noche para esa invitación que pasa por el programa, pero es mucho más grande que el programa. Habla de la vida. Así que con eso paso la palabra a Glo, que nos convocó a estarmos acá compartiendo nuestras vidas, nuestras almas, nuestros cares y, en fin, para que sigamos en esa conversación. Gracias, mi Marto, y gracias a todas por cada pedacito de vida que nos acaban de compartir en estos minutos. Y antes de cualquier cosa, quiero saber si hay preguntas, comentarios de quienes han estado escuchando. Perfecto. Yo siempre doy chancecito y me quedo con el silencio y como un ratico, porque siempre hay alguno por allá en el fondo y dice, sí, yo tengo una pregunta, quiero decir algo sin lo que yo. Ahí está. Dale, José María, cuéntanos un poquito. Sí, gracias. Bueno, me parece muy interesante lo que se ha comentado y me parece que es fundamental encontrar este propósito que nos importa a cada uno, ¿no? Lo único que quiero hacer notar es que de pronto en algunas conversaciones que escuché pareciera como si estoy en el mundo corporativo, ahí no encontré mi care. Entonces esto de pronto está cuestionando esa situación. Esto es que entonces una persona, o sea, sería difícil ayudar a una persona, un CEO, un CFO, lo que sea, en cualquiera de las compañías, por el hecho de que esté en la compañía. Gracias. José, no sé si alguien quiera responder ahí. Yo tengo, Sí, si quieres, como pero dale, Lini. y abrí el micrófono. A mí me encanta lo que dice, Hicieron letrero. ¿sabes? Sí, porque yo creo que hay veces se escucha esa música cuando la gente ha vivido dolores dentro de las organizaciones y elige salirse. Y mira que parte de lo que yo creo profundamente y tiene que ver con mi care es hacer que dentro de las organizaciones los seres humanos vivan bien y se puedan potencializar. Lo que pasa también es que venimos de un mundo en donde la vida organizacional para muchas personas, no para todas, es desafiante. Y parte de lo que nosotros en el liderazgo generativo hacemos y trabajamos es poder acompañar a esos líderes a generar espacios de propósito dentro de las organizaciones y de satisfacción dentro de las organizaciones. Que podamos encontrar la buena vida, no afuera ni el sábado, o el sábado y el domingo cuando te vas, ¿sí? O a las 5 de la tarde cuando sales. Y muchos CEOs viven también así. Sino poder integrar, porque la vida es solo una. Somos trabajando, manejando, hablando, somos. Entonces, parte de lo que nosotros trabajamos es poder unir mundos y unir y integrar la vida. Entonces, creemos firmemente que lo que hacemos es que el mundo organizacional, para las personas se pueda vivir diferente y no que te toque salir porque sufriste. O porque te tocó un líder con el que te tocó sufrírtela. Porque si sabes, muchos estudios dicen, la gente no se va a la organización, ni por el letrero, sino por el líder que tuviera. Entonces es acompañar a que eso pase, José. Claro, escuchas la historia que hizo que me fuera y desde ahí decimos, no, la organización y la vida laboral no tiene que ser sufrida. Se puede vivir diferente, muy diferente.
Súper linda tu pregunta, gracias. Dale, Olguita. Hola a todos. Quiero sumar a lo que Lina está comentando, porque yo hago parte de esta comunidad y mi trabajo es con los líderes todo el tiempo. Estoy todo el tiempo en las organizaciones. Y parte de lo que yo estoy escuchando como un reto y un desafío real y una inquietud genuina en los CEOs, en los dueños de empresa, es que el paradigma del trabajo está cambiando y que necesitan cambiar. ¿Sí? Hay ya una inquietud que digamos que está comprometiendo incluso la capacidad operacional de las organizaciones, porque cuando las personas están desconectadas del trabajo, ¿sí? De estar, de la experiencia de trabajar, automáticamente baja la productividad y los resultados se comprometen, los resultados de negocio. Entonces, creo que toda la historia de la pandemia, todo el contexto que hemos vivido tan cambiante en los últimos 3 años, creo que está trayendo unas nuevas reflexiones en los líderes, donde realmente incluso el mismo propósito, el entendimiento que están teniendo las organizaciones de qué es un resultado que genera valor, se está transformando. O sea, donde ya no solamente están viendo el tema financiero, la sostenibilidad del negocio, sino que están viendo que el desarrollo de los seres humanos es parte del resultado que genera valor para el negocio. Entonces, yo lo siento y lo escucho que ya hay unas preguntas distintas en estos líderes y para eso estamos nosotros, para poderlos acompañar a desafiar, a entrar en un mundo que no es cercano para ellos. Porque inevitablemente también hay como una separación que todavía está muy marcada, que pareciera que la gente va por un lado y el número y los resultados financieros van por otro lado. Y yo siento, como dice Lina, que nosotros podemos ser unos articuladores, integradores de esos mundos, que no son dos mundos que han vivido separados, sino que creo que nosotros lo hemos separado, pero que hay la necesidad de empezar a acercarlos, porque ahí es donde está el valor y la sostenibilidad del negocio también hacia el futuro. Entonces, yo creo profundamente como que en que somos habilitadores del cambio y que estamos súper preparados quienes entramos desde esta mirada a poder acompañar esos escenarios y desafiar también estas creencias históricas que tiene pues como el mundo de las organizaciones. O sea, entonces, nada, creo que aquí hay un desafío rico también para todos los que estamos comprometidos con el mundo de las organizaciones. Gracias, Olguita. Y a esto que estamos poniendo, yo quiero sumarle algo bien importante también, y es pues que las organizaciones desde donde nosotros las vemos no son solamente las corporaciones, no son solamente las empresas. Entonces, todas estas estructuras de las que les hemos venido hablando y todas estas prácticas son prácticas, José, que si yo logro acompañar a un líder para que se las viva de una manera diferente y tenga una experiencia de lo que es la organización, la empresa distinta, son prácticas que también se aplican al interior de su familia o de los otros grupos a los que pertenece, de las otras organizaciones a las que pertenece. Entonces, en últimas, el ejercicio de lo que busca nuestra disciplina es que todas las organizaciones puedan tener una manera de vincularse y de relacionarse diferente. La China hablaba de conversaciones de pareja. Una pareja es una organización. Yo soy, pero abanderadísima de las familias, y la familia es una organización. Entonces, el ejercicio de las prácticas de las que les hemos venido hablando se aplica en casi cualquier escenario de la vida. Entonces, yo creo que quienes hemos estado en las organizaciones y salido, nos empezamos a volver como, esto ya me pasó a mí, no quiero que le pase al resto, por un lado. Entonces nos dedicamos por un lado a transformar las organizaciones. Y otros vemos que hay poder en todas estas estructuras de las organizaciones y decimos, todo esto deberíamos llevarlo a las demás organizaciones, porque el aprendizaje conversacional, el aprendizaje de la escucha, el aprendizaje del estar presente, lo necesitamos en todas las organizaciones a las que pertenecemos. Entonces, como lo decías tú, Olguita, creo que es un tema de juntarnos, como decía Lina, es un tema de integrar, es un tema de convertirnos en seres humanos que seamos capaces de ver qué es eso que nos importa cuidar y cuidarlo en los diferentes escenarios de nuestra vida.
cualquiera que sea el propósito que los traiga, cualquiera que sea el propósito que los haya traído hoy acá, cualquiera que sea el propósito que los mueva. Entonces, sí, es más grande que solo las empresas. Gaby. Yo quiero adicionar a lo que han dicho todas. Efectivamente, para nosotros el tema del care es tremendamente crucial, encontrar ese espacio de valor, sentido, satisfacción, que todos los seres humanos lo tenemos. Sin embargo, para nosotros no es suficiente encontrar este espacio del care o de propósito que hablaba José. Me pasa que si solamente encuentro ese lugar de care, de propósito, de lo que me hace sentido, pero no me hago cargo de eso, no genero un resultado, queda corto. Y si algo aprendemos en el instituto es encontrar ese lugar profundo, ese care, y además, ¿cuál es ese resultado que si yo logro, se va a hacer cargo de esto que me importa cuidar? Y ahí es donde integramos, y ahí es donde nos convertimos en líderes, que genera un resultado concreto, medible, cuantificable, observable, que tiene a la base un care. Entonces, esa para mí es algo muy potente en el instituto, en lo que aprendemos de acá, es encuentras tu care y además diseñas y accionas para llegar a ese resultado concreto que quieres lograr en tu vida, en distintos ámbitos, lo que sea. Entonces, es una conversación que ocurre mucho en las organizaciones. Las organizaciones necesitan resultados. Toda organización necesita un resultado concreto. Hasta el Hogar de Cristo necesita un resultado concreto. Y cuando se dan cuenta que ese resultado se sostiene porque hay un propósito mayor y le encuentran sentido, es otra cosa para el equipo y para los líderes. Entonces, cada vez es una conversación que está más ocurriendo en las empresas hoy en día. ¿Cómo salimos de la conversación de KPI, de objetivo, de meta, y nos damos cuenta que es mucho más profundo, que este número tiene un care, tiene una razón grande, potente de ser? Ahí encuentro que es una diferencia que no existe en otro programa de coaching organizacional, porque nosotros logramos esa integración y logramos entrar en el lenguaje del número y también logramos entrar en el lenguaje de esto del care, del propósito. Eso quería complementar. Sí. Dale, Lini. No sé si alguien más quiera decir algo, preguntar algo. Ok. Y yo quiero sumar a lo que dice Gaby. Cuando entramos a las organizaciones, yo trabajo procesos de cultura organizacional y arranco desde el inicio. Y la cultura organizacional, normalmente me llegan los clientes con la inquietud de unir la estrategia y la gente. Y es un proceso que no es fácil, que lo sé en la cabeza, tengo la necesidad de hacerlo y no sé cómo hacerlo. Pero cuando se empieza a hacer, nos conectamos con realmente eso que queremos cuidar y lo vamos linkeando a los resultados organizacionales que van a cuidar gente también, y a las personas lo pueden empezar a visualizar. Entonces eso que Gaby dice ahí es súper importante, que tiene que ver con al verlo plasmado en acciones, empieza la integración, porque ahí es cuando entiendo si me conecta, no me conecta, por dónde más lo puedo hacer y qué caminos diferentes puedo encontrar para llegar a eso que en algún momento sé y siento que es relevante para mí cuidar. O el resultado que quiero tener. Qué rica conversación. hasta dónde nos llevó. O hasta dónde nos está llevando, si hay algún comentario antes de que yo me tome la palabra para cerrar. Ok. Un poquito más. Muy bien. Estoy absolutamente complacida y feliz de que hayamos... ¿Vieron? Patricia, cuéntanos, alcanzamos a escucharte. Bueno, no puedo en este momento poner cámara. Tranqui, te oímos, te oímos. Bueno, pero me alegra mucho como la conversación. Ustedes son, veo, la mayoría de mujeres y hombres muy jóvenes.
quienes ya hemos atravesado un buen trecho de la vida, también hay algo que yo les quería como compartir, y es poder empezar a perdernos importancia. Y eso no significa ni dejar de tener el propósito claro, ni perdernos de vista, sino a veces nos hemos encarnado unas culturas de la importancia del liderazgo que también se devienen en unas cargas a nosotros mismas o mismos. Valdría la pena como empezar a ser genuinos sin esas presiones de poder que también hemos encarado, producto de la excelencia, producto de la representatividad, producto de ser manager, producto de ser coach. Entonces yo siento que también aprender a ser un sujeto genuino en singularidad, en calma, poder aportar desde el corazón cuando hay, no sé si eso necesariamente viene con los años, pero yo invitaría a ustedes que están en este camino, que a veces es bueno bajarse de tanta importancia y vivir la vida inclusive en las organizaciones un poquito más contemplativa, más despacio, sin tanta saturación, porque a veces los egos también se nos vuelven los enemigos. Entonces me parece muy linda esa intervención que hizo quien nos antecedió, de esa invitación al nosotros permanente, porque cuando yo no me siento en superioridad, sino en igualdad, en la posibilidad de construir como seres humanos, yo creo que las organizaciones empiezan a respirar y nosotros a ganar vida. ¿Listo? Patricia, qué lindo, qué lindo, qué lindo cierre. Me quitaste la posibilidad de cerrar mágicamente porque tú ya lo hiciste. Creo que el resumen de lo que nosotros hacemos en el instituto es aprender a vivirnos nosotros desde el yo, así conscientes, auténticos, escuchándonos, centrados y conectados con el qué, para poder conectarnos con un nosotros que sostenga y cuide también eso, un nosotros también conectado con un qué, también que se escucha y también que es auténtico, para poder cambiar, así como dice Marta, el mundo desde ese lugar. Entonces, pusiste tú, Patricia, el hilo conductor de lo que nosotros hacemos y el proceso que nosotros nos vivimos. Entonces, yo más bien los dejo con lo que Patricia acaba de decir para cerrar el espacio. Les agradecemos muchísimo el rato que estuvieron acá con nosotros, la conversa, las preguntas, las notitas. Para nosotros es muy rico sentir que la casa se llena siempre de gente conocida y nueva, porque eso agranda la comunidad. Y lo que quiero hacer para continuar con eso es contarles que primero, la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, que es un 5, no vamos a tener videoconferencia para que no lleguen a golpear la puerta el 5, porque ese día no tenemos videoconferencia. Es Semana Santa, en Latinoamérica descansamos, nos vamos de paseo y entonces elegimos que ese día no vamos a tener el espacio. Pero la siguiente semana, el 12, tenemos una conversación súper rica que se llama negociaciones generativas. Una de las recién graduadas de nuestro programa del CCG1 va a contarnos, ella es experta en negociación y lo que hizo fue unir las negociaciones con el liderazgo generativo y construyó algo muy bonito alrededor de este tema. Entonces, igual van a recibir todos por correo la invitación, pero estén atentos en redes y demás para que no se van a perder el link de inscripción y puedan acompañarnos. Aquí estamos para cualquier duda, para cualquier comentario que tengan en todos nuestros canales. Estamos listos para seguir conversando de lo que quieran. Yo me divertí un montón y les deseo que pasen una muy buena noche con los suyos y las suyas. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chao. Chao, buen descanso. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias.